La vieja casa se alzaba en una colina solitaria, una silueta oscura contra el cielo invernal. La nieve caía en suaves y silenciosos copos, cubriendo el mundo con un prístino manto blanco. Dentro, sin embargo, la escena era de vibrante calidez y alegría festiva. La gran sala de estar estaba bañada por el resplandor dorado de una chimenea crepitante. Un magnífico árbol de Navidad, alto y orgulloso, llegaba casi hasta el techo alto. Sus ramas estaban cargadas de adornos brillantes, luces parpadeantes y guirnaldas plateadas. El aire estaba impregnado del dulce aroma a agujas de pino, canela y galletas de jengibre recién horneadas. Las risas resonaban por los pasillos, un sonido alegre que ahuyentaba la fría noche exterior. Cada año, la familia Harrison organizaba una gran fiesta de Nochebuena. Era una tradición tan antigua como la propia casa. Amigos y familiares viajaban de todas partes para reunirse en este acogedor santuario. Compartían historias, intercambiaban regalos y cantaban villancicos juntos. La chimenea crepitaba y chisporroteaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Los platos estaban llenos de pavo asado, jamón glaseado y todos los deliciosos acompañamientos que uno pudiera imaginar. El tintineo de los vasos y el murmullo de las conversaciones felices creaban una sinfonía de espíritu navideño. Era una imagen perfecta de la Navidad. Una escena sacada de una tarjeta navideña, segura y protegida de los problemas del mundo. Afuera, el viento comenzó a aullar. Un sonido bajo y lúgubre que parecía serpentear por las esquinas de la antigua casa. Pero, ustedes saben, nadie dentro le prestó atención. Estaban demasiado absortos en su pequeño mundo de luz y celebración. Los niños se perseguían alrededor del imponente árbol de Navidad. Sus risitas se sumaban al ruido festivo. Los adultos se reunían en pequeños grupos, sus rostros animados mientras contaban historias del año pasado. La casa se sentía como una fortaleza de felicidad, sus gruesas paredes de piedra y sus pesadas puertas de roble protegiendo a todos de la dureza de la tormenta invernal. Por ahora, todo era perfecto, un frágil momento de alegría suspendido en el tiempo. La nieve continuaba su implacable descenso, acumulándose contra las ventanas y las puertas. El mundo exterior estaba desapareciendo bajo el aluvión blanco, aislando la casa por completo. La carretera que subía a la colina ya era intransitable, un hecho del que nadie se había dado cuenta todavía. Estaban atrapados, pero no lo sabían. Estaban contentos en su jaula dorada de alegría navideña. El fuego ardía intensamente, la comida era abundante y la compañía era buena. ¿Qué podría salir mal en una noche como esta? La casa los tenía en su cálido abrazo, pero las casas viejas tienen recuerdos, y a veces esos recuerdos no son tan alegres. La noche aún era joven, y el silencio de la nieve guardaba un secreto. El alma de la fiesta era, como siempre, el señor Harrison. Era un hombre corpulento con una risa estrepitosa y un suéter rojo brillante que le quedaba apretado. Se movía por la habitación como un barco alegre, asegurándose de que la copa de todos estuviera llena y su plato nunca vacío. Su esposa, Eleanor, era la imagen de la gracia, su sonrisa tan cálida como el fuego. Ella se deslizaba de invitado en invitado, su presencia una fuerza calmante y gentil en el torbellino de la festividad. Sus hijos, Lily y Tom, eran un borrón de movimiento, su emoción una energía tangible que llenaba la habitación. Creían en Papá Noel, en la magia de la Navidad y en la seguridad de su hogar. Entre los invitados había amigos que se sentían como familia. Estaba la siempre optimista Clara, que veía lo bueno en todo y en todos. Ella estaba tratando de organizar una ronda de villancicos, su voz brillante y esperanzada. Su esposo, David, un hombre práctico y serio, estaba revisando el clima en su teléfono, con el ceño fruncido. Era un hombre al que le gustaba estar preparado para cualquier eventualidad, un rasgo que a menudo molestaba a los miembros más despreocupados del grupo.
Varios primos, tías y tíos se mezclaban, sus personalidades tan variadas como los adornos del árbol. Eran un tapiz de alegría, tejido por la tradición y el afecto. Y luego estaba Leo. Era el hermano menor de Eleanor, un marcado contraste con el ambiente festivo. Se sentó en un gran sillón en la esquina, lejos de la chimenea y las risas. Vestía todo de negro, como si estuviera de luto por el espíritu navideño. Un libro abierto en su regazo, pero no estaba leyendo. Su mirada estaba fija en la nieve que giraba fuera de la ventana, su expresión de profundo aburrimiento. Leo odiaba la Navidad, odiaba la alegría forzada, la música sentimental y las tradiciones sin sentido. Venía todos los años, solo porque su hermana insistía, pero no hacía ningún esfuerzo por participar. Era una isla de apatía en un océano de alegría. Los otros invitados lo ignoraban en su mayoría. Se habían acostumbrado a la presencia taciturna de Leo a lo largo de los años. ¡Ay! ¡Ese es Leo!, dirían encogiéndose de hombros. Es nuestro propio Grinch personal. Veían su desapego como una peculiaridad inofensiva, un poco de excentricidad estacional. No entendían la profundidad de su desdén por la festividad. No solo estaba aburrido, encontraba todo el espectáculo un ritual vacío y sin sentido. Observaba a los demás con un desapego clínico, viendo su alegría como algo extraño y ajeno. Deseaba estar en cualquier otro lugar menos allí, atrapado en esta casa de asfixiante alegría. No sabía lo pronto que desearía su regreso. Justo cuando Clara logró reunir un pequeño grupo dispuesto cerca del piano, un nuevo sonido se unió al bullicio festivo. Al principio era débil, apenas audible sobre el crepitar del fuego y las alegres charlas. Era una sola voz, cantando un villancico desde algún lugar fuera de la casa. La melodía era familiar, una tonada sencilla y muy conocida, pero había algo inquietante en ella. Era delgada y chirriante, como el sonido de una caja de música rota. Se extendía con el viento, un sonido solitario y desolador que parecía atravesar las gruesas paredes de piedra. Las pocas personas que lo notaron se detuvieron, sus sonrisas vacilando por un momento. El canto se hizo más fuerte. Estaba más cerca ahora, justo afuera de la puerta principal. La voz era aguda y extrañamente desafinada, desprovista de cualquier calidez o emoción. Cantaba el mismo verso una y otra vez, una melodía implacable y repetitiva. Noche de paz, noche de amor. Las palabras eran claras, pero el tono estaba completamente equivocado. No era el sonido de un alegre villanciquero que esparcía alegría navideña. Era otra cosa, algo frío y persistente. El señor Harrison, siempre el anfitrión amable, se dirigió hacia la puerta. «¡Tenemos visita!», exclamó, su buen humor intacto. «Vamos a darles la bienvenida para que se resguarden del frío». Llegó a la pesada puerta de roble y miró por la pequeña mirilla. Un momento después, retrocedió con el rostro pálido. La alegría rubicunda había desaparecido, reemplazada por una expresión de confusión y miedo. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Eleanor acercándose a él. «No hay... nadie», balbuceó el señor Harrison, su voz un susurro bajo. «No veo a nadie, pero el canto está justo en la puerta». Los demás invitados se quedaron en silencio. Las risas y las conversaciones se apagaron. Ahora, todos podían escuchar la canción claramente. Era una repetición escalofriante y mecánica, un eco fantasmal en la noche nevada. La canción no se detuvo. Continuó su ciclo interminable, las mismas palabras, las mismas notas planas y sin vida. Noche de paz, noche de amor. El sonido parecía taladrar sus mentes, irritando sus nervios. David, el práctico, se acercó a la puerta y, sin dudarlo, giró el pesado cerrojo y la abrió. Una ráfaga de viento helado y nieve arremolinada barrió la habitación, apagando varias velas y haciendo que el fuego chisporroteara. El porche delantero estaba vacío.
No había huellas en la nieve profunda y fresca. No había nadie allí. Y sin embargo, el canto continuaba, ahora pareciendo provenir del mismo aire que los rodeaba. Tan pronto como David cerró la puerta de golpe, el canto se detuvo. Un suspiro colectivo de alivio llenó la habitación. El silencio que siguió fue pesado e inquietante. Por un momento, todos se quedaron allí, mirándose. El ambiente festivo se había roto, reemplazado por una creciente sensación de pavor. «Debe haber sido el viento», dijo Clara, con la voz temblorosa. «A veces puede sonar como música». Nadie le creyó, pero querían hacerlo. Desesperadamente querían una explicación racional para el villancico fantasma. Intentaron reanudar sus conversaciones, para recuperar la calidez perdida, pero sus risas eran forzadas y sus sonrisas frágiles. Luego, comenzó de nuevo. Pero esta vez, no estaba afuera. La voz delgada y chirriante estaba dentro de la casa. Venía del pasillo, justo más allá de la sala de estar. Noche de paz, noche de amor. La melodía era la misma, pero ahora era más clara, más cercana e infinitamente más aterradora. Los niños, Lily y Tom, comenzaron a llorar, aferrándose a las piernas de su madre. Los adultos se quedaron petrificados, con los ojos muy abiertos por el miedo. La canción resonaba en los suelos de madera pulida y los techos altos. Era como si la casa misma hubiera comenzado a cantar, su voz antigua y fría. Las alegres decoraciones de repente parecían amenazantes, el oropel como telarañas plateadas, las bolas como ojos que no parpadeaban. El pánico comenzó a apoderarse de ellos. El señor Harrison agarró un pesado atizador de hierro de la chimenea. «¿Quién está ahí?», gritó, con la voz temblorosa. «Muéstrate». Su única respuesta fue la implacable canción. La melodía parecía moverse ahora, flotando del pasillo al comedor, luego hacia la cocina. Era un ritmo lento y pausado, como si un fantasma estuviera haciendo un recorrido por la casa. Los invitados se acurrucaron en el centro de la sala de estar, una pequeña isla de humanidad aterrorizada. La fortaleza de la alegría había sido violada. La cosa que estaba afuera ahora estaba adentro con ellos, y estaba en todas partes a la vez. La canción continuaba, un bucle enloquecedor e ineludible de sonido. Nunca vacilaba, nunca cambiaba su tempo o su tono plano y sin emociones. Era una repetición perfecta y sin alma. Comenzó a sentirse como una forma de tortura, un sonido diseñado para desquiciar su cordura. Se cubrieron los oídos, pero no sirvió de nada. La melodía parecía vibrar dentro de sus cráneos, una parte de sus propios pensamientos. Los aromas festivos a pino y canela ahora se mezclaban con el olor metálico del miedo. La hermosa Navidad que habían estado celebrando se había transformado en una pesadilla viviente, y la alegre casa se había convertido en su trampa. David, siempre el hombre de acción, fue el primero en intentar contraatacar. «Es una grabación», declaró, con la voz tensa, con esa especie de confianza forzada. «Alguien ha escondido altavoces en la casa como una broma macabra». Comenzó una búsqueda frenética, sus movimientos bruscos y desesperados, quitando cojines de los sofás, buscando detrás de las cortinas y golpeando las paredes, escuchando cualquier espacio hueco. Los otros invitados lo observaban, una pizca de esperanza parpadeando en sus ojos aterrorizados. Quizás, solo quizás, tenía razón. Quizás todo esto era solo una broma cruel y elaborada. Pero esa esperanza era algo frágil, fácil de romper. David no encontró nada, ni altavoces ocultos, ni cables, ni un solo dispositivo electrónico. Su búsqueda se volvió aún más frenética. Se subió a una silla y comenzó a arrancar adornos del árbol de Navidad, convencido de que había un altavoz escondido entre las ramas. Las bolas de cristal se hicieron añicos en el suelo, sus colores brillantes convirtiéndose en polvo afilado y brillante. Las luces parpadeantes se apagaron cuando tiró de los cables.
El magnífico árbol, que una vez fue un símbolo de alegría, ahora parecía herido y desaliñado. Y a pesar de todo, la canción continuaba, su melodía sin alma un comentario burlón sobre sus esfuerzos inútiles. El sonido parecía reírse de él. Luego, Clara intentó su propio enfoque. «Quizás es un espíritu», susurró con los ojos muy abiertos. «Un alma perdida, tenemos que apaciguarlo». Encendió una vela blanca y comenzó a caminar por la casa, su voz una oración temblorosa. «No te hacemos daño, por favor, encuentra tu paz. Por favor, déjanos en paz». Hablaba al aire vacío, a las sombras que bailaban en las esquinas. Pero el canto no se detuvo. De hecho, pareció hacerse más fuerte en su presencia, como si la atrajera su miedo. La pequeña llama de su vela parpadeaba salvajemente, proyectando sombras largas y monstruosas que bailaban en las paredes como ghouls burlones. Luego, el señor Harrison, su naturaleza jovial habitual completamente desaparecida, decidió una táctica diferente. Pensó que si hacían suficiente ruido, podrían ahogar el villancico fantasmal. «¡Todos canten!», gritó con la voz rota. «¡Canten lo que sea! ¡Canten fuerte!». Se lanzó a una versión desesperada y desafinada de Cascabel. Algunos otros se unieron, sus voces temblorosas y llenas de pánico. Crearon una cacofonía de sonido, una mezcla caótica de diferentes canciones navideñas cantadas sin ritmo ni armonía. Pero la voz delgada y chirriante del villanciquero fantasma atravesó su ruido sin esfuerzo. Permaneció clara y constante, una aguja afilada de sonido perforando su muro de ruido desesperado. Sus esfuerzos, fueron inútiles. A medida que sus intentos fallidos se acumulaban, la naturaleza del embrujo comenzó a cambiar. El canto ya no era el único sonido. Los susurros comenzaron a emanar de las paredes de la casa. Al principio eran suaves, como el susurro de hojas secas, fáciles de descartar como imaginación. Pero, ustedes saben, aumentaron en volumen y claridad. No estaban en español. Era un idioma antiguo y gutural que nadie reconocía, un torrente de consonantes ásperas y vocales largas y arrastradas. Los susurros se deslizaban por las grietas del yeso y los espacios debajo de las tablas del suelo, llenando la habitación con su murmullo insidioso. Los susurros hablaban de cosas oscuras. Aunque el idioma era extraño, el sentimiento detrás de las palabras era universal. Hablaban de hambre, de frío y de una soledad profunda e interminable. Contaban la historia de un invierno lejano, una familia atrapada por una ventisca en esta misma casa. Hablaban de una promesa hecha y una promesa rota. Las decoraciones festivas en las paredes parecían marchitarse y desvanecerse a medida que los susurros se hacían más fuertes. La luz dorada del fuego ya no se sentía cálida, se sentía como el último bastión de vida en un mundo que sucumbía a un frío ancestral. La casa estaba recordando su propio pasado oscuro y los obligaba a todos a escuchar. Los invitados reaccionaron con renovado terror. Algunos se cubrieron los oídos, tratando de bloquear tanto el canto como los susurros, pero fue imposible. Los sonidos estaban dentro de sus cabezas. Eleanor comenzó a sollozar incontrolablemente. Su cuerpo temblaba de miedo. Los niños ahora estaban en silencio, sus rostros pálidos y surcados de lágrimas, sus ojos vacíos mientras miraban al vacío. David, el hombre práctico, ahora estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, murmurando para sí mismo. La cordura colectiva del grupo se deshilachaba, hilo a hilo, bajo el asalto de los sonidos sobrenaturales que llenaban la casa. Los susurros comenzaron a tomar un tono personal. Comenzaron a murmurar los nombres de las personas en la habitación. Clara, una voz silbaría desde el techo. David, un susurro sibilante se deslizaría desde debajo de la puerta. La entidad estaba aprendiendo quiénes eran. Estaba saboreando su miedo, fortaleciéndose con cada respiración de pánico que daban. La casa ya no era un lugar neutral.
Era un participante activo en su tormento. Era un depredador, y ellos eran su presa atrapada. La canción era su señuelo, y los susurros eran sus dientes, cerrándose lentamente. No había a dónde correr. A pesar de todo el terror, el canto, los susurros y los rasguños, Leo había permanecido en su sillón. Había observado el pánico desarrollarse con la misma indiferencia que había mostrado toda la noche. Su expresión no era de miedo, sino de intensa concentración, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas complejo. Mientras los demás gritaban o rezaban, Leo escuchaba. Había reconocido algo en el interminable villancico repetitivo. No era solo una melodía al azar, era una grabación específica, una que él conocía. La había escuchado antes, hace mucho tiempo, en un lugar que intentaba no recordar. A medida que el rasguño alcanzaba su punto álgido, Leo finalmente se movió. Se puso de pie con calma, colocó su libro en la silla y caminó hacia el centro de la habitación. Los otros invitados lo miraron fijamente, sus rostros una mezcla de confusión y desesperación. «Quiere la caja de música», dijo Leo, con voz firme y clara. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando los sonidos de los rasguños. Mi abuela tenía una igual. Se rompió. Solo tocaba esa parte de la canción, una y otra vez. Miró alrededor de la habitación, sus ojos escudriñando las paredes, los muebles, el aire mismo. Buscaba algo que nadie más podía ver. Su mirada se posó en la alta repisa de la chimenea, escondida detrás de una fila de tarjetas de Navidad y un trineo en miniatura polvoriento. Había una pequeña y ornamentada caja de madera. Era vieja y olvidada, una reliquia de una generación pasada. Nadie le había prestado atención. «Es esa», dijo Leo. Se acercó a la chimenea, extendió la mano y con cuidado bajó la caja de música. Estaba fría al tacto, un frío antinatural y escalofriante. En el momento en que sus dedos la rodearon, el rasguño de las paredes se detuvo. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio expectante. Leo examinó la caja. Estaba bellamente tallada, pero una fina grieta la recorría por un lado. Encontró una pequeña llave deslustrada en su base y comenzó a darle cuerda. Los demás observaban, conteniendo la respiración. El mecanismo de cuerda estaba rígido y se resistía. Tuvo que usar toda su fuerza para girar la llave. Mientras le daba cuerda, una tenue y fría niebla comenzó a filtrarse por la grieta de la madera. Le dio cuerda, y le dio cuerda, superando el punto en el que debería haberse detenido. Le dio cuerda hasta que el resorte interno se estiró al límite, gimiendo bajo la tensión. Entonces, con un giro final y decisivo, la sobrecargó. Hubo un fuerte chasquido desde el interior de la caja, como un hueso que se rompe. La melodía se rompió para siempre. En el momento en que la caja de música se rompió, un suspiro final y lúgubre resonó por toda la casa. No era un sonido humano, sino el sonido de madera vieja asentándose, de aire frío saliendo, de una presencia que se marchaba. El frío antinatural de la habitación desapareció, reemplazado por la familiar calidez del fuego. Las sombras parecieron retirarse a las esquinas, perdiendo sus formas amenazantes. La casa volvió a sentirse como antes, solo un edificio antiguo lleno de decoraciones festivas. El terror se había ido, tan repentinamente como había llegado. Los invitados comenzaron a respirar lentamente de nuevo, mirándose con incredulidad. Había terminado. Todos se volvieron para mirar a Leo. Él estaba junto a la chimenea, sosteniendo la caja de música rota y silenciosa. Su rostro era ilegible. No había sonreído ni mostrado ningún signo de triunfo. Simplemente había identificado un problema y lo había resuelto con una lógica fría y desapasionada. El Grinch, el que odiaba la Navidad, los había salvado a todos. Los había salvado no con espíritu navideño o canciones alegres, sino con su apatía.
Su negativa a dejarse llevar por la emoción de la festividad le había permitido ver lo que los demás habían pasado por alto. La fuente del embrujo no era un fantasma al que apaciguar, sino un objeto roto que debía arreglarse, o en este caso, romperse aún más. La vida regresó lentamente a la habitación. La gente comenzó a hablar, sus voces bajas y temblorosas. Se consolaron unos a otros, limpiaron los adornos rotos y trataron de darle sentido a lo que había sucedido. Miraron a Leo con un nuevo respeto, una sensación de asombro. Él había enfrentado la pesadilla sin inmutarse, pero Leo no quería su gratitud. Simplemente colocó la caja de música muerta de nuevo en la repisa de la chimenea, un monumento silencioso al terror de la noche. Regresó a su sillón, tomó su libro, y por primera vez esa noche, realmente comenzó a leer. Su papel en el drama había terminado. Años después, la familia Harrison todavía organizaba su fiesta de Nochebuena. Nunca hablaron de la noche del villanciquero fantasma, pero nunca la olvidaron. Cada año, alguien miraba la pequeña caja de música rota en la repisa de la chimenea, y un escalofrío les recorría la espalda. Y cada año, Leo se sentaba en su sillón, leyendo su libro, un guardián silencioso contra las cosas que acechan en el silencio de una noche santa. Todavía odiaba la Navidad, quizás incluso más ahora, pero entendía que a veces, el mayor regalo que puedes dar no es alegría o felicidad, sino una presencia tranquila y vigilante, lista para romper las cosas que necesitan ser rotas. La casa recordaba, y él también.